Bien, espero que se encuentren muy bien. Bajo el orden de ideas de lo que tenemos que empezar a realizar el día de hoy, los he citado con el fin de que podamos continuar con el proceso de formación establecido para la fase de análisis. Para ello voy a iniciar con bueno, yo sí inicio con la grabación. Voy a realizar apertura de la respectiva cámara. Dame un segundo. Listo. Listo, se hace apertura de la respectiva cámara con el fin de poder revisar el tema de la gestión del día de hoy. Nuevamente agradezco la puntualidad. Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer esto de manera muy específica sobre lo que tenemos que empezar a tratar el día de hoy. Bien. Bueno, señores de la ficha 29, señoritas de la ficha 2977482, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante desde mi punto de vista porque vamos a cambiar un poco, ligeramente el paradigma de programación que hemos utilizado hasta el momento. Y aparte de ello, bueno, vamos a continuar directamente con el ejercicio que llevamos implementando a través de JavaScript. Entonces es importante que nosotros podamos empezar a visualizar estos elementos de gran relevancia. Bien. Un segundo, vamos a preparar todo por acá. Vamos a abrir este proyectico que es el que nosotros llevábamos. Y aquí, entonces, bien, Daniel, Sergio, Mariana, Daniela, muchísimas gracias. Se les había remitido precisamente la invitación el día de ayer. Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Bajo lo que se ha publicado en la plataforma Sayuna, vamos a ingresar. En este caso, rápidamente. Señores de la 2977482. Para revisar precisamente el anuncio que se ha realizado el día de ayer. Para que, con el fin de haberlo citado, ayer se envió también el comunicado vía WhatsApp. Entonces, tener esto en cuenta. Bajo el anuncio que se realizó, entonces vamos a tratar el día de hoy la sesión 24 de la fase de planeación, donde vamos a tocar los temas de lógica de programación, bajo estas evidencias, taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos, bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria y resolución de problemas de algoritmos aplicados a estructuras de almacenamiento. Bueno, entonces, para eso, pues yo me voy a prestar de dos cositas, ¿listo? Vamos a ver precisamente lo que es el manejo de funciones y procedimientos como tal definidos para este proceso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que nosotros siempre podemos utilizar diferentes herramientas que nosotros ya hemos utilizado en algún momento. Bien, en algún momento o en elementos anteriores. Es decir, que esto es acumulativo e incremental. Bajo ese orden de ideas, los que ya tengan conocimientos específicos, pues los felicito frente al proceso de aprendizaje que llevan. Es simplemente tratar de certificar este conocimiento. Ese es un espacio específico para ello. Y lo segundo, pues vamos a dividir esto, como volví y lo repetí, en el manejo de la parte de funciones y procedimientos y luego nos pasamos al ejercicio de PCIN, perdón, de JavaScript para darle un ambiente un poco más pro frente a lo que vamos a realizar. Ahora, bajo este orden de ideas, nosotros tenemos que empezar a realizar diferentes herramientas. La última sesión me pareció muy interesante el hecho que hayan tocado, bueno, utilizar el Flow Algorithm como herramienta que podríamos utilizar. Sin embargo, pues yo me voy a prestar por el momento para fines prácticos la utilización de PCIN y con esto pues entonces tratar de llevar a cabo todos los procesos que llevamos en este momento. Bien, entonces, primero, más importante, el manejo de funciones. Bien,
Manejo de funciones y procedimientos. Vamos a cambiar un poco el paradigma tradicional que nosotros hemos utilizado hasta el momento, que es la utilización de lo que es línea por línea, la implementación de posibles soluciones línea por línea. Bien, entonces si ustedes recuerdan un poquito, nosotros hemos utilizado lo que es específicamente un ejemplo de definir una variable, ¿listo? Por ejemplo, en este caso, variable ejemplo, haciendo un recorderis de lo que llevamos como entero. ¿Cierto? Como tipología de dato específico. Bien, por ejemplo, una variable ejemplo 2, entonces ya como, entonces un lógico que en este caso sería falso o verdadero, true o false. ¿Listo? Como una de las maneras para poder asignar. Entonces yo puedo tomar en este caso, perdón, aquí a variable ejemplo y asignarle un valor. Bueno, aclaración. Para la asignación podemos utilizar este operador en PCInt o podemos utilizar el igual. Cualquiera de los dos es básicamente válido. Bien, entonces podemos utilizar aquí el 3. Bien, no hay ningún tipo de inconveniente. Aquí lo que hemos asignado el valor de 3 directamente a la variable especificada. Bien, a la variable creada, definida como variable barra al piso ejemplo. O también puedo utilizar esta notación, no hay ningún problema, que es menor que y un guión. ¿Sí? Menor que y un guión. Lo siguiente, entonces, para este caso, variable ejemplo 2, que ya es lógica. Bien, entonces aquí, verdadero. Bien. O podemos cambiar su valor directamente utilizando la variable ejemplo 2, bien, guión, como falso. Cualquiera de los dos valores realmente son posibles, son válidos frente a ello. Bajo ese orden de ideas, entonces debemos de definir el nombre del algoritmo. En este caso lo voy a colocar ejemplo, barra piso, funciones. Bien, ¿qué es una función? Básicamente una función es un apartado definido a través del proceso de encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Que yo básicamente tengo una serie de elementos que son propios de él y de nadie más. A pesar de que puedan llegar a tener el mismo nombre con su elemento principal, que es el algoritmo o la definición del algoritmo, este puede violar o pasar por encima de ellos. Uno. La segunda, puede violar el tema o pasar por encima del tema de la secuencialidad del programa o del algoritmo como tal. Es decir, ya no es necesidad de que el algoritmo se ejecute de manera secuencial, línea por línea, una bajo la otra. Si yo puedo llegar a implementar funciones, sencillamente lo que hago es llamar la función bajo su nombre en específico y sobre esta entonces empezar a ejecutar lo que yo requiera. Bien, para ello necesito tener en cuenta lo siguiente. Las funciones funcionan al momento de su declaración o de su creación. Es importante tener en cuenta que van a ser aparte o deben estar por fuera de lo que es la definición del algoritmo. ¿Sí? O sea, tienen que estar por fuera de lo que hay entre la línea 1 y la línea 6 en este caso. Bien, su creación, más no su llamado. Bien, su creación, más no su llamado. Segundo, trabajan bajo la filosofía de trabajo en equipo, ¿bien? O bajo la utilización del trabajo de la filosofía de trabajo en equipo, donde básicamente yo llamo una función y esta función es muy específica sobre lo que tiene que realizar, ese es el objetivo. Segundo, para ser un poco más claros, tercero, perdón, las funciones se declaran sin espacios, no sus nombres, se declaran sin espacios. De tal manera que es importante tener en cuenta, no pueden iniciar por números, ¿bien? No pueden iniciar por números. Lo ideal es que no inicien por mayúsculas por el tema de llamados en específico, facilitar el tema de los llamados. Puede contener mayúsculas intermedias, sí, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿listo? No hay ningún tipo de inconveniente. Para PCIN es importante tener en cuenta que dichas funciones deben llevar a cabo el tema de contención de argumentos o parámetros, si yo lo deseo, si yo lo requiero, ¿bien?
Entonces es importante tener esto en cuenta. ¿Cómo yo llego a implementarlo? Vamos a hacer dos ejemplos como tal. El típico ejemplo es el de la suma. Entonces, básicamente yo utilizo definir donde número 1, número 2, bien, y resultado. Son tres variables, bien. Tres variables. Todas las tres como enteras para hacer el tema de facilidad bajo lo que yo requiero es explicar en este caso. Bien. Bueno, aquí se me fue un punto, debe haber una comita y todo correcto. Bien. Escribir, bien. Escribir en este caso el mensaje. Caracteres, digite el valor del número 1. Bien. Y leer, entonces, número 1. Mismo principio, escribir, digite el valor del número 2. Leer, número 2. Bajo ese orden de ideas, entonces, puedo utilizar la variable resultado para realizar procesos de asignación del resultado de la suma de número 1 más número 2. Bien. Y por último, entonces, muestro los resultados a escribir, mediante escribir. El resultado es los puntos, bien, coma, entonces simplemente resultado. Puedo llamar aquí al resultado y con eso terminamos. Corre el programita y aquí lo tengo. Entonces el valor del número 1 que sea un 6 y aquí un 3 y el resultado es 9. ¿Sí? Realmente aquí no hay nada del otro mundo. Es un proceso normal, natural. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que ya acabo de presentar? ¿Es en pantalla? Está muy sencillo, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a cambiar un poquito este ejemplo, como darle una introducción sobre el tema de funciones en particular, sobre lo que vamos a utilizar. Las funciones en algún momento también se le pueden llegar a denominar como procedimientos. No voy a enfocarme mucho en las especialidades sobre PCIN porque en algún momento lo puede tomar como su proceso o con alguna otra determinación, pero básicamente su utilidad es exactamente la misma. Bien, entonces, ¿qué vamos a realizar o qué vamos a tener en cuenta? Que si yo quiero implementar lo que son las funciones y teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar anteriormente de que debe ser un trabajo en equipo, yo sencillamente lo que debo determinar puntualmente es que si un amigo mío, un compañero mío de trabajo necesita el resultado de mi trabajo, algún tipo de informe, algún tipo de solicitud, una estadística, una firma, etcétera, o algún tipo de desarrollo, yo lo que hago es generar un producto, generar un resultado y ese resultado yo lo puedo remitir a mi compañero para que el compañero lo reciba, lo procese y me retorne un resultado también, dependiendo si yo lo llamo o lo llamo otro compañero. Bien, entonces lo que hacemos es dividir la carga o dividir las responsabilidades como tal dentro del proceso. Bien, vamos a definir esto un poquito más complejo. Bien, entonces vamos a quitar este elemento como se encuentra aquí, que es el que realmente realice diferentes labores. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos empezar a utilizar una especie de menú, que ya lo había comentado la última vez. Entonces, sencillamente coloco aquí según, ¿cierto? Según una variable. Para ello voy a definir una nueva variable acá que se llame operación. ¿Listo? Para ello, me voy a servir del hecho de un mensaje. Seleccione la operación a realizar. Bien. Y aquí utilizo leer, entonces,
operación como variable contenedora de este proceso. Bien, operación. Haciendo esto, evitar errores, operación, listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Según operación o según el valor de operación, entonces hacer. Para ello voy a definir aquí, voy a ser muy claro, 1, para punto, perdón, suma, 2 punto, ejemplo clásico, 3, 2 resta, 3 punto, multiplicación, coma, 4 punto, división. Hacer, ¿qué va a realizar? Entonces, en el caso 1, en el caso que tome la variable operación o algún tipo de valor especificado como caso 1, yo lo que voy a remitirle es algún tipo de solución frente al tema. Bien, entonces en este caso sería suma. Bien, suma. Caso 2, una resta. Caso 3, perdón, caso 3. Una multiplicación. Caso 4, entonces una división, si no estoy mal. Y por último, el otro, definido para este caso, para esta situación, perdón, donde vamos a colocar escribir esta opción de operación no existe. Bien. Vamos a dejarlo por el momento hasta ahí. Colocamos el fin según y definimos esto. Bien. Para lo que vamos a realizar, realmente me va a salir del tema de hasta donde cierra el fin algoritmo, ¿cierto? Me va a salir de ahí. Y voy a colocar lo que se llama función. Voy a definirle un nombre, en este caso sumar, y va a recibir lo que se llama entre paréntesis 2 argumentos o 2 parámetros. Bien, para ello entonces me debo servir o debo empezar a utilizar todo lo que yo necesito frente a este caso. ¿Listo? Todo lo que necesito frente a este caso. ¿Qué necesita sumar o la función sumar para ello? Pues entonces va a necesitar dos números que le va a colocar a, b. ¿Listo? Y aquí él me va a colocar fin función automáticamente. Automáticamente me va a colocar el finalización de la función. Bien. Asimismo, yo me voy a prestar para el tema de, por ejemplo, otra función en específico que se llame restar. Y también a, b. La finalización de otra función. Luego, otra función, multiplicar a, b. También me coloca fin de la función. Y por último, función dividir a, b. Y con eso finalizo la función. Ahora, aquí en cada caso, pues lo que yo voy a realizar específicamente es el llamado de dicha función. Bien, es el llamado de dicha función. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, esos son subprocesos o funciones que nosotros podemos empezar a realizar directamente en esta herramienta denominada PCI. Ya con esto vamos a pasar a continuación con los elementos definidos con lo que vamos a realizar en JavaScript. ¿Listo? Bajo ese orden de ideas, Profesor, entonces... sí, qué pena una pregunta, ya que caigo en cuenta. ¿Usted me puede permitir ver la última parte de lo que acaba de escribir de la definición de la función dividir? Ahí se encuentra. En caso, digamos, claro, como tenemos un caso otro, no se aplica, digamos, ninguna función por el hecho de que ya se le da la orden de escribir esta opción
de operación no existe, o hay que definir también alguna función, o se puede definir alguna función para ese caso otro. Para este otro, Exacto, sí. Ya con eso no hay necesidad de que exista una función abajo, o sí puede darse una posibilidad. o sea, una función que realmente supla lo que yo estoy haciendo en la línea 16. Sí, o ya con el hecho de que esté lo de la línea 16 ya simplemente si hay algo distinto a 1, 2, 3, 4, automáticamente él me va a imprimir esta opción de operación no existe y ya. Sí, le entiendo perfectamente a qué se refiere. No, no es necesario, realmente no es necesario. Pues bajo lo que yo voy a realizar o lo que yo voy a implementar. Sin embargo, si se requiere, si es necesario como tal dentro del proceso, no hay ningún tipo de inconveniente. Pueden llamar otra función que ustedes consideren. ¿Listo? O sea, es realmente el manejo de funciones es independiente de esto. ¿Sí? Eso sencillamente lo hago por el tema del ejemplo que del ejercicio como tal, pero es independiente lo que yo estoy tratando de realizar o presentar frente a ustedes. No sé si me hice entender. Sí, sí, señor. Bien, entonces, esa es una de las maneras para poder implementar funciones. Bajo ese orden de ideas, lo que yo necesito es poner a esto a hacer algo. Por ahora no está haciendo nada, ¿sí? Y se supone que el usuario cuando seleccione uno, el programa lo que hace es sumar. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que voy a definir aquí es la suma. Hola mami, ¿cómo van? Bien, la suma como tal. Para ello yo voy a eliminar esta variable resultado, o bueno, cortarla realmente, ¿Ya comieron? para que podamos entender lo que vamos a realizar. ¿Listo? Esto es lo que vamos a realizar aquí puntualmente. Quiero que observen muy bien lo que voy a realizar. Resultado aquí, resultado aquí, resultado aquí. Y no es lo más eficiente, pero me presto también para poder explicar. ¿Listo? Entonces, A, B, escribir. ¿Listo? Bueno, chamán. Bueno, Sumar, restar. ¿Listo? Ah, estoy cometiendo una imprudencia acá. A más, A menos, A por, y dividir A dividido en B. Aquí, entonces esta suma, esta ya es resta, multiplicación y división. Bien. Y aquí sencillamente control espacio, si, bueno, voy a llamar. Esto hace algo, pues se supone que él debe sumar, pero él no solo hace las cosas por magia, digámoslo de esa manera, él necesita un insumo. En este caso, número 1, coma, número 2. Son correspondientes. Este valor es correspondiente a este, al de A. El valor que contiene la variable número 2 va a ser correspondiente al de la variable B. ¿Listo? Un punto. Segundo punto. Si ustedes notan, en todos los funciones he repetido la variable resultado. Si yo quiero definir aquí, por cierto, debería hacerlo por sanas normas de programación. Lo voy a realizar. Voy a definir aquí resultado como un entero. ¿Listo?
Si ustedes observan, yo voy a realizar este mismo proceso, que vuelvo y aplico, queda redundante, pero lo voy a realizar para casos de la explicación, de definir la misma variable en diferentes partes del programa. Se supone que esto no debería ser así, ¿bien? Por ejemplo, si yo llego a definir aquí resultado como entero y repito esta línea, ¿listo? Esto automáticamente, la línea número 3 y la línea número 4 se encuentran en conflicto, generan errores, ¿listo? Porque están declarados dentro del mismo apartado dentro del programa. Y entonces define el resultado como entero. Bajo ese orden de ideas, entonces va a presentar inconvenientes porque él va a decir, bueno, ¿y cuál de los dos? Inclusive, si yo defino aquí esta como, por ejemplo, decimal, mira, ya me genera aquí como booleano. Definamos esta de otro tipo, como carácter. Aquí no hay ningún tipo de inconveniente, ¿listo? Porque ambas se pueden llamar igual, pero son de diferente tipo. ¿Bien? Entonces hay que tener esto en cuenta, por favor. Tienen que tener esto en cuenta. No sé si me he hecho entender. En ese caso, digamos, cuando usted está al momento, digamos, de cada una de las funciones, usted está botando el resultado, ¿cierto? El resultado es una variable. Ahí no importa que el resultado sea distinto en la función sumar, restar, multiplicar y que todas esas variables se llamen resultado. ¿No llega a afectar nada? Que sean distintas. Sí, claro. O sea, yo entiendo que hay, digamos, línea 22, por ejemplo. Resultado es una variable, ¿no? Que es la variable A más B. Y línea 28, lo mismo, pero el resultado es A más B. O sea, resultado, ahí no hay un conflicto entre esas dos, pues porque al final van a ser distintas variables. No, no, precisamente eso es lo que sucede. A ver, no va a haber conflicto porque el programa solo va a correr una de las funciones, no las va a correr todas al mismo tiempo. ¿Sí? Uno. Segundo, este resultado que está aquí es diferente a este. ¿Sí? Esta operación es diferente a esta. Y resultado siendo igual a A más B, pues el resultado va a ser la variable o es la variable contenedora del resultado de la operación de sumar A o del contenido de la variable A más el contenido de la variable B. O bueno, la variable no, eso en realidad son parámetros o argumentos de la función. Sí, porque son estas mismas. Bien, son estas mismas que se encuentran en la parte superior. Sin embargo, ya con base a restar, ¿listo? Entonces, aplica el mismo principio. Aparte que la operación es diferente, el resultado va a cambiar su valor, ¿sí? Este que se encuentra aquí es diferente a esta y solo va a correr o sumar o restar o multiplicar o dividir. Una de ellas, no todas. ¿Listo? Precisamente, ¿quién nos genera esa solución? El segundo. ¿Sí? Entonces, en este caso, o suma o resta o multiplica o divide. ¿Sí me hago entender? O no sé si de pronto no le entendí muy bien su pregunta. No, sí, sí, incluso me lo está explicando y claro, caí en cuenta de, o sea, distinto que digamos al definir lo que siguen en hacer la variable número 1 y número 2 se mencionen igual, ahí sí habría un conflicto, pero sí, ya le entiendo cómo sería en caso de resultado.
Aquí en este caso no lo estoy definiendo, entonces como no lo estoy definiendo, lo que estoy haciendo es un llamado a una variable que anteriormente ya se definió y que se supone que el usuario ya define su número. Bien, vamos a empezar a probarlo y vamos a hallar un inconveniente muy claro que se presenta en este programa que nos va a ayudar a identificar cuáles son los dos tipos de errores que se pueden llegar a presentar en este tipo de, bueno, errores que se presentan en general en todos los programas. ¿Listo? La clasificación de estos. Vamos a realizar una apertura un poco más de esto para que se haga mejor. Entonces digita el valor número 1, un 8, un 9, y él nos indica o nos solicita que por favor seleccione la operación. Digámoslo que en este caso requiere una multiplicación. Entonces él me dice que el resultado de la multiplicación es 72. ¿Bien? Es 72. Ahora, reiniciamos el programa, digite el valor 8 y 45, digámoslo que en este caso una resta, y el resultado es menos 37. Bien, reiniciamos, número, no sé, 45 y 366, y vamos a decirle que va a haber una división. Y aquí nos dice que hay un error. Nos indica que es en la línea número 43, no coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser un entero. Bien, ¿quién me dice específicamente qué sucedió allí? Porque no es un número entero precisamente. De pronto ahí se puede usar, creo que es un float, porque al ¿Cuál es? momento de operar, pues no le va a dar resultado. Es para una división. Eso o podría utilizar, aunque no creo, la de producto, la del porcentaje, que no creo. Yo creo que es más definir resultado no como un entero, sino como una clase que me pueda agrupar tanto números enteros, 1, 2, 3, 4, 5 o decimales. No recuerdo bien cómo sería. Pienso yo que podría ser eso una opción. Tranquilo, listo. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a reiniciar y vamos a realizar la siguiente prueba. Vamos a colocarle 300 acá y de nuevo 4 división. Vamos a reiniciar nuevamente. ¿Sí? 4 y 2. 4 y este sí me lo genera. ¿Qué pasó? ¿Quién me indica? Daniel, Y es un entero. La respuesta ahí es entera. es por la respuesta, ¿cierto? Sí, claro, porque no hay decimales en esa respuesta. Exacto. Entonces si colocamos aquí, por ejemplo, 5 y 2 y 4, aquí nos presenta error. Entonces, muy bien, perfecto. Este es un error, muchísimas gracias, Daniel. Este es un error muy clásico porque realmente lo que se define aquí es que el programa corre bien, está bien escrito, ¿cierto? Pero en tiempo de ejecución es donde llega a presentar los inconvenientes. ¿Listo? O sea, cuando ya se supone que corre. ¿Cuáles son las soluciones que podemos dar aquí? ¿Quién me las indica? Creo que sería un float. Podríamos definir el resultado Sí. como, no como un entero, sino, es que no estoy seguro si es como float o si es como, eh, no recuerdo el otro que se podría utilizar, que me permite a mí, pues, digamos, tanto como enteros como, digamos, valores con decimales. Muchas gracias, Daniel. En este caso, o bajo el contexto de nuestro programa, es real. ¿Listo? Sin embargo, vamos a ser mucho más específicos, ¿les parece? Vamos a colocar aquí definir operación como entero. Y la retiramos de acá, porque realmente operación sí es entera, pero número 1 y número 3, que por cierto cambié el número 3, perdón, número 2, entonces debe ser real. Bien, vamos a correr el programa a ver qué sucede. Vamos a abrir acá, digita el valor del número 1. Ahora sí, digámoslo que 45 y 366, como lo teníamos. 4, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó aquí?
Entonces que Vamos los a valores revisar. que ingresan tienen que ser igual, ¿no? Es lo que dice el error, ¿no? Tienen que mantener el mismo tipo de dato. Es Exacto. lo que le entendí al error. Sí, perfecto. En este caso es porque el resultado está definido como entero. Vamos a colocarlo real. ¿Listo? ¿Por qué? Él nos dice que vamos a retornar un tipo de valor o no va, bueno, a retorno no. Vamos a presentar un tipo de valor que sea real. ¿Recibe reales? No hay problema. Bien. Pero al momento de procesarlos en cada función, entonces nos cambia la situación. Vamos a ver. Ahora sí, mírenlo acá. Retroalimentación frente a lo que sucedió. Bien. Definimos estos números, número 1, variables número 2, las variables, perdón, como enteras. Resulta que al momento de procesar o realizar procesos aritméticos, es importante tener en cuenta que definamos estos como reales o como muy bien Daniel lo comentó, como float, ¿listo? O flotantes. Inclusive en algún momento, dependiendo del lenguaje de programación, se puede definir un poco más grande que serían los double, ¿bien? Pero eso depende del lenguaje de programación, ¿bien? Hay unos que realmente dejan pasar esto. Hay lenguajes de programación que realmente no presentan este error. Lo único que hacen es recibir dos valores enteros, los opera, genera un resultado y solo le va a mostrar a ustedes la parte real, la parte decimal, entera. La parte decimal la desecha, pero no me va a presentar ningún tipo de inconveniente en tiempo de ejecución en este caso. Obviamente para una operación como una división en este momento, pues ahí nos servimos de un elemento importante y que ya ustedes lo han tratado, definido como los requerimientos funcionales. Si los requerimientos funcionales a mí me indica que debo realizar una división en específico de dos números, ¿listo? Entonces, si yo sé que los dos números son enteros, no me indica que realmente el resultado tenga que tener un resultado entero. Por tanto, yo cumplo con el hecho de que siempre se debe presentar una solución lo más precisa y definida bajo el contexto que yo voy a generar. ¿Listo? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Bajo este orden de ideas, entonces, si ustedes observan, voy a tratar de tener en cuenta lo siguiente. Si sumar como tal, como función en específica que recibe recibe los valores de número 1 y número 2 en los argumentos A y B. ¿Listo? A y B. Entonces debemos tener esto en cuenta porque resulta que en algún momento se puede llegar a presentar otra notación que me parece un poco más precisa, que en este caso es llamada subproceso. Bien, aquí podemos definir una variable A, por ejemplo, y sobre esta definir que va a ser una double. Bien, por ejemplo, o un real. Y sobre esta definir un valor, por ejemplo, número 3. Este subproceso realmente es mucho más detallado. Bien, entonces aquí definir A, por ejemplo, como real. Bien, sobre lo que yo realmente voy a implementar o voy a realizar. Bien, y A le voy a asignar un valor específico de, por ejemplo, definimos aquí número 3 para hacerlo diferencial, número 4. Bien, y A, que va a ser el que va a retornar, entonces, número ¿qué? Número 3, por ejemplo, por número 4. Es un poco más complejo de entender, pero realmente es un poco más cercano a lo que nosotros vamos a realizar. Explico. Un subproceso A, ¿listo? A, vamos a colocarle un nombre, ejemplo, sub, por ejemplo, aquí. A es la variable a retornar, ese es el nombre del subproceso. Número 3 y número 4, los argumentos, al igual que acá,
¿listo? Definir como real es básicamente la definición de la variable a retornar, ¿listo? A, que va a contener pues el resultado de la operación de número 3 y número 4, ¿listo? Por ejemplo, vamos a probarlo directamente. Una de las dudas que surgió hace un momento con Daniel es qué pasa si yo eso lo coloco acá. Bien, yo puedo colocar aquí ejemplo sub, no hay ningún tipo de inconveniente para poderlo yo utilizar de esa manera. Sin embargo, voy a colocarla aquí en escribir. Bien, y él necesita valores para su funcionamiento, pues en este caso, al igual que los otros, número 1 y número 2. Bien, vamos a probar en este caso otro. ¿Cómo hago para probar otro? Pues corro, bien, le asigno los valores, recuerde que es una multiplicación, digo, no sé, 5 por 8, me solicita cuál es la operación. Si no es 1, si no es 2, si no es 3, si no es 4, pues yo puedo elegir cualquier otro, un 6, ¿sí? Que es el número de la operación. Y ejecución finalizada. Ah, bueno, aquí nos falta algo muy importante. Es el hecho de mostrarlo, ¿no? Aunque no, permítame un segundo. Ya lo debería haber mostrado. Lo debería haber mostrado. Deme un segundito. Sí, lo debería haber mostrado. Vamos a ejecutar una lineecita por acá. También aquí así. A ver si es que hay algún problema con el subproceso. Hay un problema con el subproceso. O con mi computadora parece. Sí, se fue por el multiplicar. Ya entiendo. Bueno. Ese es el caso número 3. Ahora sí. Listo. Bueno, está cometiendo un pequeño error. Bueno, yo una vez explico. ¿Qué sucede? Aquí, él retorna un valor.
ese valor de retorno realmente es el contenido de la variable A. Bien. La variable A se le fue asignado el resultado de la multiplicación del número 3 por número 4. Cuando él lo retorna, lo que yo hago aquí es llamarlo. Bien. Vamos a colocarle aquí valor. Valor. Listo. Como le más bien retorno. Bien. Y aquí retorno. Perfecto. Lo guardo. Entonces, cuando yo llamo a el subproceso, él recibe número 1 y número 2, pero él me retorna un valor. Ese valor de retorno, yo lo tengo que recibir. Yo necesito un espacio en memoria en donde recibirlo. Ese espacio en memoria, en este caso, se llama retorno. Y retorno lo he declarado como si fuera una variable real. Y posteriormente aquí, resultado. Aquí yo lo que hago es imprimir en pantalla el valor de resultado. Bien, denominado ahora sí como retorno. Vamos a correrlo. Por ejemplo, en este caso, como quedó en el caso número 3 que es de multiplicación, entonces 5 por 6, listo, generamos 3 multiplicación y aquí nos muestra que el resultado es 30. ¿Listo? Que el resultado es 30. Bien, escucho la pregunta, Daniel. Sí, digamos ahí lo que está haciendo, más o menos sobre la línea 50, se Sí, define en qué momento usted, digamos, declara los valores que va a recibir número 3 y número 4. No me fijé. Porque él va a declaro, operar, dice que A va a ser igual al número 3 por número 4. ¿En dónde se está definiendo qué es número 3 y qué es número 4? O dónde yo le estoy aquí. asignando un valor. No, aquí yo defino los argumentos número 3 y número 4. ¿Listo? Yo defino el argumento. Al interior de, en este caso, el subproceso los utilizo. Aquí los utilizo. Ahora, ¿qué valores tiene número 3 y número 4? Aquí, ninguno. No tiene valores. ¿Sí? ¿Cuándo yo sé que tiene valores? Aquí. ¿Qué valores tiene número 3 y número 4? El valor que contenido en la variable número 1 y el contenido en la variable número 2. ¿Sí? Entonces, él dice básicamente, me está llamando, ¿cómo se llama el subproceso? Se llama ejemplo barra el piso sub. ¿Y qué recibe? Dos argumentos. Él recibe simplemente dos argumentos, ¿sí? En este caso le voy a pasar número 1 y número 2. Luego él se va por acá y dice, como me está llamando, yo estoy acá. ¿Dónde lo recibe? En número 3 y en número 4. Luego, ¿qué hace? Se ha definido una variable llamada A. Esta variable llamada A va a contener el resultado de la multiplicación de número 3 por número 4. Y aquí, al momento de la declaración o creación del subproceso, yo defino que A va a ser la variable a retornar o a devolver. ¿A dónde la va a devolver? A donde yo la llame. A donde yo llame, en este caso, el subproceso. ¿Bien? ¿Dónde la está llamando? Pues aquí arriba. Aquí lo está llamando. Aquí lo llama. Y él automáticamente dice, como me llamó, recibo número 1, número 2, los proceso, devuelve. Y él tiene que tener otro espacio en memoria en donde recibir ese valor que el subproceso devuelve. ¿Sí? Y en este caso es la variable denominada retorno. Esta variable denominada retorno yo la he declarado aquí como real. Y por último, pues esta variable retorno es la que yo voy a mostrar en pantalla. ¿Me he hecho entender? Sí, o sea, él automáticamente va a tener esos dos espacios disponibles que son número 3 y número 4 y va a asignarlos ahí. Usted no tiene que darle la indicación. No. O sea, El automático. explícita de que número 1 en ese caso va a ser el equivalente a lo que fue en un principio A o B, que había sido en el anterior ejemplo 6 por 5, que le dio 30, digamos ahí. Número 1 y número 2. Bueno, es muy buena pregunta.
Resulta que esto se puede igualar a la utilización de programación funcional, pero hay dos diferentes opciones o dos funciones. Funciones con retorno y funciones sin retorno. Esta función que se encuentra acá, por ejemplo, sumar, no retorna. En cambio, esto sí retorna. ¿Sí? Sí retorna valores. Si ustedes observan, cuando yo ejecuto aquí, sumar, si le digo aquí 6 y 3, le digo que sume, digo la opción 1, el resultado de la suma es 9. Este 9 nunca se retorna o nunca lo van a procesar aquí en esta sección del algoritmo. Esto simplemente se quedó aquí. ¿Y cómo yo sé que se quedó ahí? Porque A y B se encarga de recibir los valores. ¿Los valores de qué? De número 1 y de número 2. Mírenlo acá. Número 1 y número 2. Esto es el llamado. Bien. Lo recibe, defino la variable resultado. Resultado se encarga de sumar, bueno, la función se encarga de sumarlos. El resultado de la operación de la suma se asigna a la variable denominada como resultado y se imprime o se muestra aquí mismo. Si ustedes observan, se queda ahí porque él se muestra ahí mismo. No se devuelve nuevamente aquí. En cambio, aquí sí se devuelve porque él lo recibe y si ustedes observan, aquí en esta se imprime en pantalla, pero en esta no se imprime en pantalla, simplemente se multiplica y ya. Como se multiplica, yo necesito alguna manera de mostrarlo, ¿cierto? Y lo muestro aquí, específicamente acá. ¿Bien? No sé si me he hecho entender. Sí, sí, ya es más claro. Entonces se llaman, si lo podemos definir, son funciones sin retorno, como sumar, restar, dividir, y con retorno, como ejemplo, sub. ¿Bien? Otro punto muy importante, a pesar de que todo esto está implementado, si ustedes observan, ¿qué pasó con la función multiplicar? Nunca la estoy utilizando, nunca. Así como está el programa, nunca la estoy utilizando, pero no presenta ningún tipo de inconveniente el hecho que yo la tenga ya ahí. ¿Bien? Entonces, bueno, no produce inconvenientes en términos funcionales, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? Hay una separación. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener en mi programa principal y este puede sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Listo? Pero si yo quisiera realizar un proceso de ampliación más adelante de una nueva operación, pues la adiciono y yo miro si la implemento o no la implemento, o la muestro o no la muestro, básicamente. ¿Sí? Eso me genera una independencia de funcionalidades. Esto se llama básicamente bajo acoplamiento. Ese es el tema del paradigma de bajo acoplamiento. Existe un acoplamiento, pero no es tan estricto. Si yo implemento todas estas funcionalidades directamente en este bloque denominado algoritmo de ejemplo barra el piso funciones, pues va a aumentar la complejidad de todo el bloque y si llega a ocurrir algún tipo de error, pues sencillamente va a ser mucho más complejo identificarlo. Bien, en cambio en este caso, como ustedes observaron, yo puedo optar por decir esta función, si me llegara a presentar algún error, pues no la corro y me doy el tiempo para poder verificar cuál es el error que se llegara a presentar. Así como lo hice con este. ¿Listo? Eso se llama bajo acoplamiento, pero él va acompañado de lo que se llama alta cohesión. La alta cohesión quiere decir de que todos los métodos, funciones, etcétera, todos los elementos de mi programa deben ir dirigidos a un solo punto, a una sola solución, a un solo objetivo. ¿Tienen trabajos distintos? Sí. ¿Tienen labores distintas? Sí, pero van enfocados a un solo objetivo. ¿Bien? ¿Me he hecho entender? Sí, sí, señor. Bueno.
Bueno, ahora vamos a hacer una siguiente prueba. Vamos a correr este elemento aquí. Vamos a correrlo nuevamente, a reiniciarlo, por ejemplo. Voy a hacer una verificación acá. Listo. 5 dividido en 0. Y le voy a decir que 4. Esto es un error, ¿cierto? Aritméticamente lo es. Ujú. Vamos a tratar de generar una siguiente opción llamada validaciones. ¿Listo? Una especie de validación, aunque realmente PCI no se presta para esto. Bien. Para ello, antes de llamar al método dividir, yo me voy para aquí al caso 2 y coloco si número 2 es menor, por ejemplo, a 1, entonces, ¿cierto? Yo le digo que escribir el denominador no puede ser menor a 0. Menor a 1, perdón. ¿Sí? De lo contrario, que sería el si no, entonces ahí sí llámame el método como tal. O la función. Vamos a probarlo. Corremos. Cinco. 0. Vamos a decirle que hay una división. Y ahora sí, el denominador no puede ser menor a 1. Si bien es cierto, el otro proceso es muy claro. ¿Listo? Si bien este proceso es muy claro, yo lo que traté de realizar es una validación. ¿Listo? Lo que traté de implementar aquí es realmente una validación. Valido el hecho de que el número 2, siendo el denominador que se implementa aquí para la función dividir, no sea menor a 1. Si es menor a 1, me va a mostrar esto. Si cumple con el hecho o rompe esta condición, pues entonces realmente con naturalidad puedo decirte que es mayor, igual a 1 y puede realizar el proceso de división. ¿Bien? ¿Me hago entender? Sí, por mi parte es... Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a cerrar acá y aquí vamos a continuar con este ejercicio, el que nosotros llevábamos. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, sí, señor. Pues una Bueno. pregunta, parece, ya había empezado a utilizar algo con, estaba utilizando lo que era index y estaba utilizando el punto, no, todavía no había empezado a hacer nada con JavaScript, ¿no? No, sí, algo, Sí. algo. Ok. El resultado final se busca que sea este, ¿cierto? Pero entonces, aquí, si ya habíamos hecho algo, abriendo con Light Server, esto, oh, ¿qué pasó acá? Espérate. Ah, sí, es este. Y operábamos, ¿no? Ese es el objetivo. Vamos a tratar de realizar algo muy parecido acá, pero con JavaScript. Ese es como uno de los elementos importantes. Bien, ya habíamos capturado número 1, número 2, el botón operar, ¿cierto? El botón operar, pero entonces nos faltaba una serie de cuestiones. Resulta que aquí yo también necesito tener en cuenta lo siguiente.
que tengo aquí un pequeño apartado, una pequeña sección con un div llamado operación, ¿cierto? Operación. Este también tiene un respectivo ID. Necesito también tomarlo porque esta es una lista desplegable. Bien, vamos a ir avanzando con este proceso. Entonces, de igual manera que con el anterior, con lo que ya llevábamos, listo, aquí vamos a definir una variable ya utilizando utilizando operación, listo, y utilizamos el document.getElementById, donde le voy a colocar aquí, entonces, operación. Profe, ¿por qué operación? O instructor, ¿por qué operación? Porque resulta que esta operación específicamente es este ID. ¿Listo? Bien, perfecto. Ya les indicaré cómo realmente empezar a realizar procesos específicos con los elementos de esta naturaleza. ¿Listo? Con elementos de esta naturaleza. Porque resulta que operación no es un elemento normal, es una lista desplegable. ¿Listo? Es una lista desplegable. Bien. Habíamos definido aquí uno de los elementos llamado como suma, ¿cierto? Y la idea es generar un resultado que fuera factible para realizar, por ejemplo, multiplicaciones, divisiones, etcétera, ¿sí? Entonces, bajo ese orden de ideas, eso es lo que nosotros vamos a realizar, muy parecido a lo que acabamos de crear en PCInt. Bien, tenemos operación. También necesitamos, ¿listo? También necesitamos traernos directamente la funcionalidad de lo que yo voy a realizar, ¿listo? De lo que yo voy a realizar. Y ya habíamos hablado de la implementación de eventos, en este caso definidos a través del botón operar, ¿listo? A través del en este caso la variable evento suma, creamos un event listener o un escuchador de eventos como tal que podemos empezar a implementar en JavaScript, ¿listo? Bien, bajo este orden de ideas, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Listo? Resulta que, si bien es cierto que JavaScript me permite, que yo lo había nombrado en algún momento, que me permite realizar diferentes procesos por fuera como tal de la implementación de clases, aquí vamos a cambiar un poquito las cosas. Vamos a cortarlo y vamos a crear lo que se llama una clase. ¿Listo? Lo vamos a colocar como operaciones. Y luego colocamos aquí nuestro evento. ¿Listo? Nuestro evento. Ay, perdón, disculpen, no, vamos a crearlo por fuera. Vamos a definirlo acá y vamos a crear las funcionalidades aquí en esta clase denominada operaciones. Aquí se nos pone un poquito más complejo, a diferencia de lo que nosotros ya hemos creado directamente con PCInt. ¿Por qué? Porque resulta que si bien es cierto, nuestras funciones las hemos creado por aparte, están por fuera del programa, digámoslo, principal, que era el algoritmo. Aquí lo que vamos a tratar es de generarle una familia completa de operaciones y nuestras funciones en específico van a estar allí. ¿Listo? Van a estar allí implementadas. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues resulta que tenemos que crear sus diferentes funciones. Entonces, al igual que con PCInt, sumar, vamos a definir variables, parámetros A, B, por ejemplo. ¿Listo? Y aquí abrimos nuestros corchetes. ¿Bien? Bien, sí señor. ¿Qué quiere que sume? Pues resulta que yo tengo una variable que se llama res, que hace alusión al resultado, y a esta se le va a asignar A más B. ¿Listo? Punto y coma. ¿Y que va a retornar? Esta es una función con retorno. Entonces, return, ¿listo? Res. Cabe aclarar que ahí, por ahora, yo me doy el lujo de declararlo así porque el lenguaje de programación me lo permite. Pero hay otros lenguajes de programación que son mucho más estrictos, donde sí se necesita aquí la definición de ciertos elementos, como el tipo de valor a retornar y otros elementos. Por ahora, restar. Y obviamente, aquí resta. Multiplicar, ¿cierto?
Y para finalizar, dividir. Ahora muy bien, instructor, resulta que tenemos las funcionalidades aquí descritas. Están correctamente definidas, no nos genera ningún tipo de error. Pero yo necesito que cada vez que se genere en el botón un evento, él tenga la capacidad de seleccionar si es suma, resta, multiplicación o división. Al igual que en el anterior programa, ¿cierto? Y bajo este orden de ideas, entonces nosotros podemos empezar a implementar diferentes soluciones para este proceso. Bien. Y vamos a hacer algo muchísimo mejor. ¿Listo? ¿Les parece? Resulta que es importante tener en cuenta lo que se denomina una validación. Vamos a generar un método que se llame validación. Bien. ¿Qué vamos a validar? Que los campos no puedan ser o no nos ingresen valores vacíos. Si nos ingresan valores vacíos, entonces generar una alerta. ¿Sí? Para ello, ¿de qué me voy a servir o qué vamos a utilizar? ¿Listo? Resulta que existe una librería es excelente, ¿listo? Que se llama Swal, ¿listo? Aunque Sweet Alert, perdón, se llama Sweet Alert. Es un framework también. No sé si se los mostré en la última clase. Entonces vamos a buscar aquí en nuestro navegador Sweet de dulce Alert. Sweet Alert 2. Entonces, creo que sí se los mostré. Entonces, en este caso, Show Message, por ejemplo, este lo podemos desplegar de esta manera. Sí, ya me acordé, ya se los había mostrado. Bien, entonces vamos a traérnosla. Bien, vamos a traerlo. Al igual que como los otros, ¿listo? Podemos traerles directamente, que hay un bloque específico donde me dice, oiga, usted me puede utilizar. ¿Listo? Esta es mi forma básica de implementación. Bien, esa es mi forma básica. Mire, me da la opción de utilizar CodePen también por eso. Bien. Bueno, vamos a realizar procesos de instalación. En este caso, bien, podemos utilizar el CDN, que ya les había mostrado, ya les había dicho a ustedes que pueden utilizar el CDN en particular de este tipo de librerías, de este tipo de frameworks como tal. Entonces, aquí está. Simplemente la copio. ¿Listo? Y me la traigo directamente a mi HTML. Puede ser aquí debajo. Ya que está aquí implementada. No recordaba. Listo. Pin. ¿Listo? Dejémosla aquí. Bien. Traigámonos esta como tal por acá. Y la pegamos acá. Guardamos. ¿Listo? Control S de nuestro archivito y simplemente volvemos acá. Para la validación, entonces nos vamos a prestar directamente lo que nos ofrece el framework. ¿Listo? Alguno de estos, entonces me voy a traer directamente este, que es el básico, y lo pego acá. Bien. Y voy cambiando ciertos elementos que ya se encuentran implementados aquí. Por ejemplo, por obvias razones no va a ser un good job, sino vamos a colocarle, por ejemplo, información como título de la ventana. Y aquí un título en específico, validación de campos. Y no va a ser success como el icono. Bueno, el icono lo podemos dejar aquí, el texto, no hay problema. Bueno, dejémoslo así. Vamos a dejar aquí, validación de campos. Los campos no pueden estar vacíos. Olvidé una cosa, aquí vamos a colocarle el icono, vamos a colocarle uno de info. Bien, el título es información y el texto como tal. Guardamos. Bien. Para Swalfire. Ahora sí, lo que debemos hacerle. Bien. Tenemos nuestra pequeña función a través de un eje de que llama realmente un evento y esta va a llamar otras funciones definidas aquí en JavaScript. Bien. Como yo estoy implementando clases, pues realmente lo que tengo que cambiar es un poquito el paradigma y voy a utilizar realmente la definición de un objeto. Vamos a colocar nueva
por ejemplo, operación. Bien, nueva operación y va a ser un new. Bien. ¿Y a qué clase? Pues resulta que a la clase que se encuentra acá se llama operaciones. Vamos a llamar a la clase operaciones. La clase operaciones quiero que lo piensen como si fuera por ahora como una especie de encapsulamiento de toda una serie de funcionalidades que se encuentran allí. ¿Listo? Aunque las clases tienen más elementos realmente. Bien. Definimos aquí num1 va a tener un valor y vamos a hacer lo que se llama un parse float. Bien. Porque al igual que como en el anterior, vamos a trabajar flotantes. Resulta, señores aprendices, que lo que se captura aquí, esto contiene un valor, pero que no es un valor de tipo entero, ni flotante, ni carácter, ni nada. Si ustedes observan, realmente se define la variable, se define a través del let, número 1 una variable, pero JavaScript a mí no me restringe la tipología de datos. Para ser más específicos, él me dice acá, mire, let número 1, dos puntos, HTML element. Estoy capturando un valor de tipo HTML y eso no me sirve para sumarlo, restarlo, multiplicarlo o dividirlo. Simplemente una referencia. Aquí, con parse float, él hace la conversión de un elemento HTML a un elemento flotante. ¿Listo? Entonces, llamamos a número 1 punto value. Bien. Y con esto capturamos directamente el valor. Aplicamos este mismo principio para número 2. Bien. Mismo principio para número 2 guardamos. Luego defino una variable que se llame op. Esta variable op va a contener realmente la implementación de operación. ¿Sí? De operación. Punto. También value. Bien. De operación punto value. Y operación realmente se encuentra declarada aquí, arriba, mírenla, acá. Igual, elemento HTML y lo traigo aquí, sencillamente el valor. No necesito que sea flotante en algún tipo en específico, por ahora. Por ahora porque necesito empezar a procesarlo, pero de otra manera. Bien. Ahora, ¿qué es operación realmente? Esto. Él me va a tomar el valor, que sea suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Eso es lo que me va a tomar aquí. Un string, básicamente una cadena de caracteres. Bien, una cadena de caracteres. Luego vamos acá, vamos a dejar dos espacios para que sea visualmente un poco mejor. Y hay que definir algo muy particular con esto. Resulta que si en PCInt, por ejemplo, que yo les mostré algún ejemplo entre comillas de validación, aquí vamos a hacer algo un poquito más profundo. De los elementos que me va a digitar el usuario, yo tengo que verificar primero que no estén vacíos y segundo que sea un número. ¿Listo? Que sea un número en particular. Para eso voy a utilizar if, que es básicamente el sí. Y algo muy particular que utiliza JavaScript es el hecho de que él utiliza una notación que se llama NaN y traduce, o básicamente nos hace alusión a lo que es la frase not a number. Not a number, o sea, no es un número. Él puede decir, lo que le está diciendo es cualquier otra cosa menos un número. ¿Sí? Si el elemento que yo voy a capturar cumple con la condición del hecho de que no sea un número, pues básicamente no me sirve, ¿sí? Y eso es lo que voy a tratar de implementar aquí. Entonces utilizo el is none. Es una función nativa o propia de mi lenguaje de programación y le coloco num1. Recuerden que num1 es la que se encuentra capturando directamente el valor de este. O también isNone, o si no, num2. Básicamente, si cualquiera de los dos no es un número,
quiero que necesito que haga algo. ¿Qué necesito que haga? Entonces llámeme a nueva operación, que es este, ¿listo? Y de ahí, punto, validación. Profe o instructor, ¿qué es validación? Esta función. Los campos no pueden estar vacíos o básicamente o no son un número. No sé si esto me lo va a mostrar todo completo, creo que sí. Bien. Si no cumple esta condición, o sea, si realmente lo que se captura es un número, entonces, ahora sí, vamos a hacer lo que debe hacerse. ¿Listo? Lo que debe hacerse. Bien. Aquí necesito explicar varias cositas. Primero que todo, aquí ya no voy a utilizar lo que se llama un según sea, sino que me voy a prestar de lo que se llama una nueva estructura condicional. Esta estructura es nueva. Bueno, relativamente nueva. Esa estructura, su notación es un poquito más compleja, podría ser un poquito más enredada de entender, pero realmente su lógica es muy sencilla, ¿sí? Funciona muy parecido al if. Se llama operador ternario, ¿listo? Se llama operador ternario. Aquí, yo lo que voy a utilizar o tengo que validar es la operación. Si es suma, resta, multiplicación, división, ¿listo? Ya es claro que validación para qué sirve. Entonces, ¿quién contiene el resultado de esa validación? Esta variable, OP. Así como lo hacemos aquí en PCIN, ¿quién lleva la operación? ¿Quién determina la operación? Pues el valor definido en la variable operación. Aquí fue de tipo entero, pero aquí OP, sin ningún tipo de inconveniente, puedo definir que es un string. ¿Y por qué, profe? Porque yo sé que es un string. Porque resulta que aquí, operación, ¿listo? Operación, perdón, OP como tal, es este, que al mismo tiempo tiene un value. Y este value, entre comillas, y recuerden que los strings van entre comillas, puede tener suma, o resta, o multiplicación, o división. ¿Listo? Y eso es lo que yo necesito validar. Entonces, tomo AOP y utilizo el triple igual. 1, 2, 3. Si OP es igual a suma, recuerden que este valor está aquí también. Mire, si es este, ¿sí? Si es igual a suma, bien, entonces, ¿qué quiere que haga? Nos vamos aquí a este señor, voy a tomarlo como ejemplo, su Wildfire. Bien, y voy a utilizar sus parámetros. Entonces, en este caso, por ejemplo, el icono, que vayamos a utilizar el título. Bien. Y que aquí nos vaya a utilizar, por ejemplo, el text. Bien. Aquí me falta algo. Ah, por lo que este va, entonces nos va separando con comitas, ¿cierto? JavaScript también tiene la implementación de unas comas muy particulares, ¿listo? Unas comas muy particulares, se llaman comas invertidas, ¿bien? Para poder yo realizar el proceso como tal de impresión en pantalla, por ejemplo. Entonces, yo implemento estas comillas invertidas, utilizo el pesitos, ¿listo? Abro y cierro corchetes, no paréntesis, corchetes, ¿listo? Corchetes, y aquí viene lo interesante, determino nueva operación, al igual como lo he hecho aquí, y utilizo el punto, y él me va a decir, ¿qué quiere que le llame de nueva operación? Sumar. Recuerden que nueva operación es básicamente una representación de la clase operaciones, y la clase operaciones que se encuentra aquí arriba contiene todo esto, incluyendo la validación.
Entonces yo llamo a operaciones y luego de operaciones él me dice, ¿qué quiere de mí? Pues yo quiero sumar. Listo, se lo tengo. Bien. ¿Y cómo hizo para llamar a operaciones? Pues a través de una instancia llamada nueva operación. Entonces, nueva operación, punto sumar. Pero recuerden también que sumar requiere dos valores, A y B. Bien. Dos parámetros o argumentos. Es más, él me lo indica acá. A y B. Y me indica aquí que cualquiera, porque no lo especifiqué nunca. O bueno, no me ofrece la facilidad de cualquier tipo de dato. Entonces, num1 y num2. Eso es lo que le estoy pasando directamente a él. Y por último, cierro con mis dichosas comillas simples. ¿Listo? Cierro con mis comillas simples. Todo el elemento que se encuentra aquí de Swalfire. También elimino la coma. ¿Listo? Y al igual que en el anterior, cierro con, mira, al igual que acá, cierro con paréntesis y punto y coma. Paréntesis y punto y coma. Bien. Aquí definido específicamente para ello, perdón, por punto y coma no, con dos puntos. Bien, aquí cierro con dos puntos. Bien, voy a parar ahí. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios? Lo escucho, Daniel. Sí, justo eso porque ahí cierra con un dos puntos y no con punto y coma. Buena pregunta. ¿Listo? Y Porque otra el cosita operador... ahí antes que no es, digamos, muy relevante. En la línea 17 y en la línea 21 los operadores están mal, porque aunque es multiplicación y división, los tiene todavía como suma. Ah, caramba, sí, no, tranquilo. Multiplicación y división. ¿Listo? Corregido. Bien, bueno, respondiendo a su pregunta, resulta que yo aquí utilizo dos puntos porque todavía utilizo mi operador ternario. Entonces voy a tratar de explicar en qué consiste esto. El operador ternario tiene, perdón, tres partes. Una condición, luego este símbolo que es un signo de interrogación, qué pasa si la condición se cumple y luego qué pasa aquí si la operación, si la condición no se cumple. ¿Sí? Eso es lo que utiliza como tal el operador ternario. Entonces, básicamente una forma mucho más sencilla de poderla implementar, ¿listo? Es esto. Voy a colocar aquí, todavía tiene errores, ¿no? Entonces, si yo determino lo siguiente, por ejemplo, OP, si es igual a valor, si esta condición se cumple, ¿qué quiere que haga? ¿Listo? Entonces le puedo colocar aquí true, y si no, false. Si se observa, hasta donde yo he terminado antes de estos dos puntos, yo voy aquí. Yo voy justamente acá. Este es un ejemplo, ¿no? El de abajo es un ejemplo. Entonces nos indica condición si true, si se cumple es true y si no, entonces false. ¿Bien? O puedo colocar un alert, no hay problema. Puedo colocar un alert. Entonces puedo colocar aquí cumple. Aquí un alert que me diga aquí no cumple. Y eso es todo. ¿Me hago entender? Le soy muy honesto, no me queda del todo claro. Vamos a hacerlo con un if. Si OP es igual a valor, entonces hágame un alert que me diga cumple. Y si no, hágame un alert que me diga no cumple. Esto y esto es lo mismo.
Si operación es igual a la palabra valor, entonces va a implementar esto. Si no, implementa esto. Aquí en el operador ternario. Si esta condición se cumple, o sea, si OP es igual a valor, entonces haga esto. Y si no, 2 puntos, haga esto. ¿Me hago entender? Sí, ahora sí. Son dos notaciones que básicamente que hacen lo mismo, sino que el operador ternario se inventó para hacer todo en una línea. Con eso ahorra código. ¿Listo? Bien. Bien, ahora ¿qué hacemos aquí? Pues OP, volvemos a reevaluar. Pues si esta condición se cumple, entonces él me va a mostrar esto. Y de paso, ¿qué hace? Pues llama a nueva operación, llama al método sumar o a la función sumar. Número 1, número 2, va hasta acá. Pasa los valores A y B, suma A y B, asigna el resultado a la variable res y retorna el resultado de la variable res, sino que la diferencia aquí es que simplemente se muestra. Bien. Bien. Aquí continuamos. Si OP ahora es igual, si ya no es suma, entonces ¿qué va a hacer? Pues resta. Signo. Entonces ya vamos acá a este porque básicamente hace lo mismo. Vuelve y hace lo mismo. Bien. Este no va. Bien, aquí información. Bueno, por ejemplo, es como lo que como leer aquí. Suma. Este resta. Pero aquí no llama a este, sino que llama a punto resta o restar. ¿Listo? Se llama restar. Aquí ya podemos dejarlo hasta cierto punto acá. Pero yo si quiero, pues entonces volvemos a repetir acá. Suma resta. Ahora el siguiente, que ya no resta, sino va a ser multiplicación. ¿Cierto? Ah, no, perdón, si es multiplicación. No. Miremos acá. Multiplicación, sí, señor. Multiplicación. Este resta, sí, resta, correcto. Y aquí ya vamos a punto. Entonces, m de multiplicar. Le damos a la función. Organizamos un poco esto. No se vea, ya se está tornando un poquito desordenado. Volvemos. Y ahora, entonces ya va a ser división, ¿cierto? Ya va a ser división. Y aquí, entonces, creo que hay un doble punto. Vamos a eliminar este puntico. Punto, dividir. Bien. Y algo que en el anterior, entonces, vamos a tener otro más, pero este no necesita un condicional, sencillamente vamos a mostrar en pantalla un elemento. Aquí es de Solfire. Entonces, ya no va a ser este. Dejamos aquí. Bien. Creo que aquí no estamos cerrando correctamente. Ya revisamos el cierre. Y aquí le vamos a colocar en el texto, entonces, algo así como operación no encontrada. Wow. Título. Alerta. Por ejemplo. Entonces aquí le pasamos operación no encontrada. Cerramos como tal. Pero resulta que aquí, pues durante todo este proceso, abrimos el else. No lo hemos cerrado. Cerramos el else. Bien. Como tal.
Vamos a ver cómo nos va. Guardamos. Guardamos aquí. Bien. Clic derecho. Open with Light Server. Y lo despliego aquí. Número 1, un número cualquiera. Ah, mire, por ejemplo aquí. Colocámosle una A y aquí un 5. Operar. Información. Validación de campos. Los campos no pueden estar vacíos o no son un número. Y es correcto, porque esto es una A. Colocarle un 8, vamos a sumar y suma, ahí está. ¿Cierto? Vamos a hacer una resta. 0. Una división. Acá hay algo mal. Entonces vamos a verificar aquí que de pronto surgió algo mal. ¿Cierto? Que sí veo algo mal. Vamos a guardar. The title. Entonces esto es suma. Esto es resta. Sí. A ver si estamos bien con resta, multiplicación y división. Si nos pasa algún carácter, se va por algún otro lado. Suma, resta. Esto ya es multiplicación. Este es división, hacer esos ajustes. Y listo. Vamos a correrlo nuevamente. ¿Listo? Vamos a correrlo. Aquí nos faltó creo que algo. Así como haciendo una revisión en general. Ah, no, aquí están los placeholder, correcto, for control, correcto, listo. Y se fue acá. Un 5 y un 2. Suma. 7, correcto. Listo. Resta. 3. Una multiplicación, 10. Y una división, 2.5. Y listo. Ah, vamos aquí al chat. Recursividad. Recursividad es cuando se llama una función dentro de otra función. Daniel, lo escucho. Sí, ahí viendo la operación, digamos, la división y que, digamos, ahorita fue un ejemplo cuando estábamos en pseudocódigo, ahí no define la condición para que el número 2 no pueda ser 0 y no pueda dividir en 0. El denominador. Sí, Sí, claro, sí se puede realizar, sí. En este caso, pues entonces podemos definir que si número 2, si por ejemplo, vamos a poderlo definir, bueno, que hay una operación, nosotros ¿dónde fue que lo hicimos? Ah, al momento del, sí, acá. Definámoslo acá. Ah, no, pero es que sí se puede dividir en 2 en el caso de este. Sino que ya tenemos que implementar el operador ternario por acá. Y... en este caso lo implementaríamos aquí en la división, en este apartado. En este. Ah, justamente acá. A ver, ¿cómo lo implementamos? Algo que sea... Se está dentro del evento. Listo. Vamos a colocarle aquí un if, por ejemplo. Entonces, si num1 es menor a 1, implementamos acá. Nueva operación. Vamos a ver, aquí. Nueva operación. Punto validación. Vamos a realizar ese proceso. Esto al igual que aquí. Este. Si no, vamos a ver qué resultado nos genera este. Implementamos todo este swap fire.
que se encuentra aquí. Hacemos un tabulador y cerramos este apartado aquí. El inconveniente es que aquí ya nos genera un error. Se espera un punto y coma de este else. O si no, utilizamos otro operador ternario. Ah, claro. Aquí no lo puedo cerrar. Este señor es del SWAL. El SWAL es otra función, por cierto. La trasladamos acá. Dos puntos, bajamos este por acá. Cerramos este. Perdón. Cerramos acá. Vamos a ver qué resultado nos da por acá. Bajamos acá, bajamos acá. Bueno, ya me empieza a generar inconvenientes por acá. O si no, a ver, este se espera una expresión. Aquí. O validamos de otra manera. De una manera más chévere. Aquí un tabulador. Este lo llevamos aquí. Cerramos acá y un enter. Listo. Pero sí se puede validar. Claro, se debe validar. Bueno, está ahí. Validación. Creamos otro método. O podemos hacerlo acá. No, acá. Sí. Denominador. ¿Listo? Y este nos recibe un B. Validar denominador. Utilicemos uno de estos. Listo. Listémoslo hasta ahí. Validar denominador. Como aquí. Hacemos la validación del aquí, sí. Este bloque vamos a trasladarlo acá. Ahí.
Listo. Bien. Bien, bien, bien. Todo esto. Ese es A dividido en B, correcto, retorno. Bien, miremos ahora cómo se comporta. Undefined. Bueno, no me lo está generando como debería. Debería mostrarme el elemento aquí de no undefined, sino si es B menor a 1. Vamos a correr una vez más. Ahora sí, los campos no pueden estar vacíos. Ah, no, perdón. Aquí va un 0. El resultado es undefined. Aquí ya vamos a dividir y dividir. Debería ser algo más. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí me quedaría revisando porque no lo estoy implementando. Podemos utilizar un operador ternario como estos. Miremos a ver si podemos utilizarlo como tal. Debería. A ver si nos da la solución frente al tema. Si en este caso B, ese sería igual, 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 igual. Listo. Ya como estamos utilizando... Ah, claro. Menor o igual. Perdón. Menor o igual a 1. Menor o igual a 0. Entonces aquí nos genera este. Y 2 punticos. Si nos va con 2 puntos. Esto ya no lo necesitamos. Si no, entonces que haga esto. Este tampoco. Este no lo necesitamos. Aquí. Listo. Se espera punto y coma. Un segundito. Dos puntos. Y acá.
Esperaba punto y coma. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a revisarlo porque sí debería empezar a generar pues lo que deberías estar, ¿no? Sobre dicha validación. O si no, creamos un método o se crea un método como tal dentro de ello para darle una solución a esta condición. Que realmente me parece normal el hecho de que se puede implementar esta función. No, sí. A ver, si coloco aquí res, punto y coma, y aquí sencillamente res. Listo. Que no me parece mucho, pero pues dividir donde se cierra acá. Este proceso acá. Número cualquiera, número 0, una división, nos sigue generando el tema. Deme un segundito, vamos guardando. Correcto. Número 1, número 2. Number, sí, correcto. Si se puede hacer, pero en este momento pues se debe realizar. Se debe realizar este 0 menor a 10. 2. División. Defined. Ya entiendo. Listo, si está cumpliendo la condición. Aquí está realizando la evaluación correctamente. Sin embargo, si esta condición se cumple, él no me está mostrando esto, él me está mostrando, ahora el denominador puede ser negativo. Llama en todo caso aquí. Infodivisión, ya entiendo, sí. No se puede hacer eso, así. Dividir número 1, número 2, y él debe retornar, no debe hacer esto. Vamos a decir que va a retornar un valor. Puede retornar un string. Que yo dos returns, esperar expresión. Colocar un break. No, esto no se puede hacer acá. No, definitivamente no.
let res. Bien, esto lo vamos a implementar en otra función más bien. Text, si división es igual a esto. Y le vamos a colocar aquí. En el caso de la división, si no es esto, es esto. Operación no encontrada. Un 2. Haga esto. Listo. Ya les explico. Esta es división. Listo. Aquí, listo. Bien, ya quedó validado. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo directamente fue implementar lo siguiente. Si la operación es división y al mismo tiempo num es mayor a 0, entonces sencillamente él va a decir haga este proceso. Si no, entonces haga esto, que es operación no encontrada o denominador menor a 1. ¿Listo? Entonces cuando yo realmente lo voy a correr, él lo que implementa directamente, ¿listo? Es esa validación. ¿Listo? Lo que implementa directamente es dicha validación. Server. Aquí lo abrimos. Número 1, 5. Aquí, por ejemplo, 0. Una división y operar. Operación de encontrado, denominador menor a 1. ¿Listo? Entonces, aquí ya no lo valida con la división. ¿Listo? Me demoré un poco, qué pena, pero pues realmente necesitaba entender específicamente cómo, en dónde implementarlo. Es una manera muy sencilla de implementarlo allí. Aunque podríamos llamar un método, más bien. Se podría llamar también a una función, otra función aquí. Que esa función llame a otra validación acá. Y sería mucho mejor realmente. ¿Listo? ¿Por qué no lo implementé aquí? Pues realmente quería mostrar un mensaje, pero pues es que cuando llamo un método, ese método, esa función tiene otro mensaje, o sea, sería una función dentro de otra función, se puede hacer, pero para SWAD no lo soporta. O Sweetfire, Sweetfire, sí creo que se llama, no lo va a soportar. Llamarse a sí misma dentro del método como tal y dentro de un elemento que solo es capaz de soportar el llamado a caracteres, no lo va a implementar. ¿Listo? Entonces, bajo ese orden de ideas, pues no lo
no lo va a realizar, ¿listo? Eso ya es cuestión de SWAL, bien, ya porque estamos implementando SWAL. Bueno, esa sería como la implementación de lo que, todo el programita en general, de lo que se realiza, ya en comparación, entonces lo realizamos acá, y lo realizamos ¿en qué? En PCInt, para que pues tengan en cuenta que pues aquí utilizando pseudocódigo, todo lo que es programación funcional, y aquí en un pequeño programita utilizando JavaScript y diferentes frameworks. Bien. Bien. Entonces, señores aprendices, nos vemos entonces en la siguiente sesión. Yo creo que lo mejor es seguir reforzando todos estos temas. Pensaría yo que por favor revisen directamente en la plataforma aquí el taller de aplicar funciones y procedimientos a la solución de algoritmos, las bases teóricas de estructuras de almacenamiento de memoria, almacenamiento de memoria y resolución de problemas algoritmos aplicando estructuras de almacenamiento. ¿Listo? Bajo ese orden de ideas, entonces, permítame, yo miro aquí el avance un momentico. Esto es una ficha 2977.482. Ustedes tienen hasta el 1 de diciembre. Acá tienen tiempo. Con ustedes nos veremos entonces en la próxima sesión, que sería el miércoles. Sí, señores, el miércoles. Revisaremos nuevamente estos temas, pero aquí ya es importante revisar otro elemento, y es una estructura que no se ha tocado. No se dio la oportunidad aquí de tocar, y que ya la veremos entonces el día miércoles. ¿Listo? Es una estructura muy interesante realmente. Es una estructura básica. No le nombraría estructuras de almacenamiento, sino que más bien es una estructura de datos. ¿Listo? Una estructura de datos. Así se conoce comúnmente. ¿Listo? Por un momento, señores aprendices, vamos a dejar la sesión hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos entonces el día miércoles. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente.